pasa cuando tenemos hormigones nuevos y cómo podemos colocarlos para controlar el desarrollo de grietas? Bueno, pues las grietas por encogimiento plástico ocurren cuando antes de que el hormigón logre ponerse duro, hay unas contracciones de volumen por pérdida de agua. ¿Ok? Y cuando hay esas contracciones, si esas contracciones superan de nuevo al tensile strength que tiene el hormigón como material en esa etapa plástica, definitivamente van a desarrollarse unas pequeñas grietas que le llamamos grietas por encogimiento plástico. ¿Ok? Esto, si ocurre, pues se puede atender al momento que ocurre, y de eso vamos a estar más adelante explicándolo, cómo podemos evitarlo, pero puede ocurrir. Ocurre también por evaporación de la humedad cuando llega a la superficie, causado por altas temperaturas o por alta brisa en la superficie, o puede ocurrir también porque los albañiles hicieron prácticas incorrectas de acabado superficial, lo cual afecta esa contracción o esa pérdida de humedad en la superficie y la aceleran, le hacen que sea más rápida de lo que debe ser y se pueden crear unas contracciones violentas las cuales desarrollan esas grietas plásticas. Ok, ¿cómo llega el contenido de agua a la superficie del hormigón? Pues esto ocurre porque cuando hacemos el hormigón le colocamos agua. Es necesario colocarle agua al hormigón. Típicamente esta agua le llamamos la relación agua-cemento. Para que todos entiendan los que están tomando el curso, el hormigón, para que el cemento tenga su reacción química normal para crear la pasta, que es el pegamento que pega las arenas y las piedras, lo único que necesita es 0.24 de relación agua-cemento. Sin embargo, eso es imposible trabajarlo así porque haría un hormigón de una manera tan pastosa. Imagínense una pasta de guayaba o algo parecido, lo cual sería imposible para nuestros trabajadores colocarlo en formaletas, en moldes o manejarlo y llevarlo de un sitio a otro una vez sale del camión. Entonces ahí es donde comienza esa relación agua-cemento a aumentar y típicamente lo que vemos en nuestras obras son relaciones agua-cemento 0.45, 0.50 y hasta he visto 0.60. En hormigones muy económicos, en aceras de trabajos públicos, he llegado a ver hasta 0.70, lo cual no es recomendable para nada. Pero bueno, lo que sucede es que cuando le pones esa agua para poder manejar el hormigón, esa agua una vez hace el trabajo de activar el cemento en su reacción química exotérmica, el exceso de agua tiende a subir a la superficie porque las piedras, los agregados gruesos, tienden a bajar por su propio peso hacia la parte inferior de la masa del hormigón y empuja a los finos hacia arriba y se van hacia arriba mayormente las arenas y totalmente el agua. Esa agua una vez llega a la superficie pues hace lo que conocemos como el bleed water. Veamos esta foto, un hormigón recién colocado, donde se ven unos pequeños empozamientos de agua y no es más que el exceso de agua cuando llega a la superficie. Esa fotografía demuestra una gran cantidad de agua, por lo cual yo podría especular mirando la foto de que ese hormigón tiene un alto contenido de relación agua-cemento, posiblemente más de 0.60. ¿Ok? Solamente como beneficio a los que nos están escuchando, no tiene nada que ver con el tema de las grietas, es que mientras más alto la relación agua-cemento, menor será la fuerza de compresión del hormigón. ¿Ok? O sea que un hormigón .70, que es el hormigón más barato, me refiero a .70 relación agua-cemento, es el más barato en el mercado. Ese hormigón puede estar en 3.000 PSI y es un hormigón muy económico, posiblemente muy bajo en durabilidad. Ok, luego, ¿qué pasa cuando pasa eso? Si el exceso de agua es demasiado y el día es caluroso y a eso le sumas que hay mucha brisa, puede ocurrir lo que le llaman crazing. Y el crazing es, imagínense, en día de acción de gracias, cuando hacen el pavo en tu casa, que hacen una cosa que se llama el gravy. El gravy es como una cremita líquida, ¿verdad? Que si ese gravy pierde su contenido de humedad,
de repente se va poniendo en un estado gelatinoso más sólido y de repente se empieza a agrietar. No sé si alguna vez han observado eso, pero pasa. Y lo mismo pasa con sustancias tipo como el lodo. Si caminas por una zona altamente arcillosa, que es lodo, cuando ese lodo pierde el contenido de humedad, se empieza a agrietar, como ves la superficie del hormigón. Pues esto es lo mismo. Eso se va poniendo duro y se va perdiendo el agua con el vapor y se va agrietando en todas las direcciones. Ok, entonces, hablemos un poco de la mecánica del agrietamiento. ¿Okay? Ya les expliqué básicamente eso, me adelanté un poco. El bleed water cuando llega a la superficie crea las grietas, ¿verdad? Y esa es la razón en la etapa prematura. Y entonces hablemos un poco de los elementos que pueden causar el agrietamiento plástico, como por ejemplo baja cantidad de agua en el diseño. Debí también añadido en este slide alto contenido de agua, pero bueno, se los digo, pueden tomar nota. Tanto baja cantidad como alta cantidad. Alto contenido de pasta, bueno, cuando tenemos demasiada pasta, es malo, todo en exceso es malo. La cantidad correcta de pasta es la ideal, pero cuando logramos tener demasiada pasta de cemento, pues también es malo, porque se crea el efecto que les hablaba del gravy. ¿Okay? Alto contenido de agregados finos puede causar mucho agrietamiento plástico. Alta cantidad de fly ash, el fly ash no debes de ponerlo eh, sobrepasarte un X%, eso sería ya para otro seminario de aditivos, pero no de pasarte de un X% por encima en relación al contenido de cemento, porque te puede causar también agrietamientos plásticos descontrolados. Y terminar o cerrar la superficie muy prematuramente, porque el hormigón tiene que dejar salir toda esa humedad. Si no la dejas salir toda, eh, puede causar serios problemas a largo plazo. Okay. Entonces, hablemos un poco de los factores del entorno, de la naturaleza, del área, el lugar donde tú estás poniendo ese hormigón que pueden causar problemas como las temperaturas altas. Temperaturas de más de 90 grados Fahrenheit pueden ser un problema. Humedad relativa baja puede ser un problema. Mucho viento, alta brisa va a ser un problema con toda seguridad. Temperaturas de hormigón muy altas ciertamente es un problema y la exposición directa a los rayos de sol también puede ser un problema. Entonces, por eso es que a veces escuchamos que es mejor hacer colocaciones de hormigón en horas muy tempranas de la mañana, o quizás hay personas que dejan el hormigón para la madrugada, cuando son colocaciones de hormigones muy grandes, de altos volúmenes y críticas. Entonces vean en esta laminilla la cara de este señor, el cual fue a la playa, no se protegió y se le afectó la piel. Básicamente lo que afecta a la piel humana, los elementos de la naturaleza que pueden afectar y dañar la piel humana, pueden afectar y dañar las condiciones y las características del hormigón. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues mira, en la base, antes de colocar un hormigón, me refiero a la tierra sobre la cual vas a colocarlo y me estoy refiriendo a cuando haces colocaciones sobre tierra. Debes de humedecer toda esa tierra que tiene que estar totalmente compactada y debe ser homogénea. No debes de tener diferentes tipos de suelos o diferentes tipos de materiales en la base. Debe ser el mismo tipo de material y debe estar totalmente mojado antes de recibir el hormigón. ¿Para qué? Para que la base no compita con la superficie arriba del hormigón en la absorción de la humedad y haya una absorción de humedad muy prematura y haya un desfase en el curado del hormigón y se creen unos encogimientos muy dramáticos y de nuevo el tensile strength interno en su etapa plástica del hormigón supere la capacidad que tenga el hormigón y se desarrollen las grietas. ¿Okay? Entonces, debes de proteger el área donde vas a colocar, si percibes que estás cerca del mar o no puedes colocar en la madrugada o en la mañana, puedes hacer barreras de viento, puedes tomar las precauciones necesarias para evitar que los elementos de la naturaleza afecten tu colocación de hormigón o afecten a tus empleados en su ejecutoria, ¿ok? Entonces, puedes, por supuesto, que separar horas de colocación de hormigón en horas de la noche o en la mañana, como antes ya había dicho.
Puedes ajustar el diseño de hormigón. Hay múltiples aditivos que te ayudan químicamente a contrarrestar los elementos de la naturaleza y las condiciones calurosas del trópico y del Caribe en específico, desde donde estamos transmitiendo y desde donde quizás muchos que nos están escuchando han estado experimentando problemas por colocación de hormigones en temperaturas cálidas. Y puedes incorporar ciertamente siempre la fibra celulosa. Eso es un tema súper importante, súper interesante. Pocas personas lo hacen, sin embargo los resultados son extraordinarios y la fibra de celulosa te contribuye al fabuloso y extraordinario fenómeno que se conoce como curado interno. La fibra de celulosa actúa como pequeñas, imagínense, pequeñas bolitas de algodón dentro de su hormigón que absorben el agua de diseño, y cuando el cemento comienza su reacción exotérmica y se elevan las temperaturas internas de la reacción química, todas esas bolitas de algodón comienzan a devolver esa agua, pero poco a poco, según el hormigón la va necesitando, para maximizar el proceso de curado interno y crear la mejor calidad de pasta de cemento, la cual va a resultar en un hormigón altamente fuerte, duro en la superficie, mucho menos fisuramiento. Esta práctica puede controlar hasta un 85% el desarrollo de grietas plásticas de lo que venimos hablando hasta ahora, y les va a elevar la fuerza en compresión ciertamente como un 18%. ¿Okay? Así que es bien importante integrar elementos de alta tecnología en tus hormigones y soluciones innovadoras y noveles que ciertamente van a contribuir a extender la vida de tu hormigón hasta 3 veces más de lo que estás haciendo hasta ahora. Ok, entonces, ¿qué puedes hacer y tener en el field para ayudar a tu personal a hacer mejor las cosas? Puedes tener dos aparatos de medición como estos, sencillos. El de la izquierda, ¿ok? El barómetro, es un aparato que te permite leer la velocidad del viento en situ, te permite leer la temperatura ambiente en situ, te da la presión barométrica y te va a dar un dato muy importante que todos descartan, que es la humedad relativa in situ. ¿Okay? Entonces, luego a la derecha puedes ver una pistola de temperatura. Ahora está muy de moda con esto del COVID-19. Vemos en todas las transmisiones de noticias alguien con una pistola tomando una temperatura. Esta no es, esta es otra pistola tipo de termómetro, ¿no? O para tomar la temperatura, esta te toma la temperatura superficial. La que ves en la televisión con lo del COVID-19 es la temperatura corporal. No es lo mismo, por favor. No se vayan a confundir, solamente hago la relación porque parecen, ¿no? Entonces, esta es importante porque te da la temperatura de la superficie sobre la cual vas a colocar el hormigón, y te permite también tomar la temperatura de la superficie del hormigón fresco que estás colocando. ¿Ok? Y son datos muy importantes que te ayudan a un mejor control de calidad de lo que estás haciendo. Entonces, vamos a ver, hasta aquí podemos representarte cuáles son las condiciones ideales, porque me imagino que después de estar escuchando todo esto pensarás, bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones ideales para colocar hormigón? Hagamos un resumen. La velocidad del viento debe ser de 10 millas por hora, la humedad relativa debe estar por encima del 50%, la temperatura de hormigón no debe ser superior a 85 Fahrenheit, ¿okay? Y la temperatura del aire debe ser menor a 80 grados Fahrenheit. Lo más seguro, cuando dije esto último, abriste los ojos bien grandes, porque nadie de los que estamos en el Caribe o los que estamos en la zona del trópico tenemos este lujo, ¿no? De poder colocar hormigones en temperaturas de menos de 80 grados Fahrenheit, nada más que en algunas épocas del año. Pues para que tengan una idea de lo dramático que es esto y lo difícil que es este negocio y lo duro, vamos, el negocio del hormigón es un negocio duro, es que la realidad de estas condiciones externas que nadie controla solamente ocurren posiblemente o típicamente 20 días en 365 días del año. O sea que es bien difícil lograr recoger estas 4 condiciones ideales para colocar hormigón. O sea que eso lo que les dice a ustedes es que está en manos de nosotros, de nuestros empleados y de nuestras decisiones como ingenieros y diseñadores, eh, incluir en nuestros diseños de hormigón tecnología, aditivos, y tomar acción
inmediata para hacer cosas que puedan permitirnos hacer hormigones de alta calidad, aún en las condiciones adversas en las que construimos. Ok, entonces, otra manera de ver grietas plásticas más allá de la contracción son por asentamiento. Y estas ocurren de dos tipos: asentamientos sobre el acero refuerzo o asentamiento de agregados. Sencillo. Esto ocurre cuando el hormigón está en su etapa plástica. Recuerden que el acero refuerzo, si está bien colocado, él no se debe de mover y él debe quedarse firme en un sitio. ¿Okay? Entonces el hormigón, si tiene demasiada agua, la relación agua-cemento es muy alta, y dependiendo del agregado que escogieron o usaron en el momento de elaborar el hormigón, ese agregado, si es muy pesado, tenderá a bajar muy rápido a la parte inferior del hormigón, sea una pared, sea una columna, sea un piso. Y entonces puede ser que si el acero refuerzo quedó muy arriba, puede comenzar a hacerte una telegrafía de la cuadrícula de cómo quedó instalado el acero en la superficie. Eso crea unas grietas que son iguales al patrón en que el acero de refuerzo está instalado. Y eso lo veo mucho en pisos industriales, mucho. Y entonces, como habíamos dicho al comienzo de la presentación, ya tienes ahí una entrada de contaminantes inmediato, puerta libre, para que tu hormigón se comience a deteriorar aceleradamente. ¿Okay? Entonces, vean esta fotografía donde se ve claramente lo que les estoy hablando. Esta foto la tomé yo en un piso muy deteriorado de un almacén de uso de bebidas, de almacenaje de bebidas, donde es claro el efecto del asentamiento y la telegrafía de la varilla de refuerzo. Una cuadrícula perfecta. ¿Okay? Entonces, veamos el otro caso, que es el asentamiento sobre agregado grueso. Cuando el agregado grueso, eh, hay demasiado agregado grueso y el agregado es demasiado grueso, valga la redundancia, se crean unas grietas en la etapa inicial, digamos en las primeras 48 horas después que colocaste el hormigón, donde ves estas como las ves en la fotografía que te presento en esta lámina, y ves un efecto como tipo salpullido en la superficie, que te representa unos montículos en la superficie que son las puntas de los agregados, porque como hay una alta concentración de un agregado exageradamente grueso, y no pudo asentarse o, o mejor dicho, segregarse bien, pues entonces lo ves en la superficie, crea de nuevo un tensile strength superficial cuando el hormigón todavía está en su etapa plástica y comienza a endurecerse, y genera esta grieta. Okay. Eso ya lo explicamos, lo del agregado, y cómo podemos evitar el tipo de grietas plásticas por asentamiento. Pues mira, buena calidad de formaleta, porque muchas de las razones es que si la formaleta se nos abre hacia los lados, o no la amarramos bien o no la trancamos bien, ella se tiende a abrir. Acuérdense que cuando estamos colocando el hormigón, está en una etapa plástica, es algo amorfo, y la forma se la estamos dando con la formaleta, y si la formaleta se mueve, pues va a ser un cambio dramático en la segregación del agregado y nos va a causar ese tipo de problemas. ¿Ok? Entonces, debemos de trabajar con hormigones con ninguna o mínimo segregación, y eso significa que debemos de vibrar bien el hormigón, y mucho cuidado con la vibración. No la pongan muy cerca o por mucho tiempo de la formaleta, porque pueden destruirla. El slump en el hormigón es bien importante y debes de controlarlo. ¿Okay? Entonces, que si se pueden evitar grietas plásticas, sí, claro que sí, podemos evitarlo haciendo un mejor diseño de hormigón, y de eso hablaremos en otro webinar. Eh, Incorporar 2 libras de fibra de celulosa por cada yarda cúbica ciertamente ayuda muchísimo. Ahí tendrías, yo te diría que el 75% de la pelea gana. Prestar atención a las condiciones atmosféricas del día que vas a colocar. Sé que en el trópico esto cambia y es un reto grande, pero tienes que tener en tu teléfono
cualquier mejor aplicación que tú puedas tener regionalmente que te pueda ayudar satelitalmente a determinar esas condiciones. Sé que cambian, pero tienes que estar muy atento, más que nunca. Asegurar que tus formaletas estén bien firmes, bien construidas, que puedan aguantar la presión hidrostática del hormigón en su estado plástico, es muy importante. Y tratar la superficie sobre la cual vas a terminar con un material que quiero hablar por primera vez en la presentación, que es la sílica coloidal. La sílica coloidal debe reemplazar todo tipo de uso de agua para acabado en la superficie. Me explico. En un tipo de pavimento, lo que llamamos flatwork, tenemos la lamentable mala práctica de nuestros albañiles de que esparcen agua en la superficie, lo que le llaman el agua bendita o en inglés blessing water, para crear un poco mejor de pasta o extenderle un poco de tiempo de plasticidad en la superficie para poderlo acabar mejor con las herramientas. Esto lo que hace es dañar y tirar por el piso todo el esfuerzo de diseño y todas las horas de ingeniería que le pusieron al diseño de hormigón o las mejores intenciones que hayas tenido con incorporar buenos aditivos. Tú puedes gastar la mejor ingeniería, hacer el mejor diseño, poner los mejores productos de aditivos y viene un albañil en la obra al final y te le tira agua por encima para darte un mejor acabado. Olvídate, amigo, perdiste toda tu inversión. O sea que todo eso, toda esa mala práctica cultural que llevamos por muchos años haciendo, la tienes que reemplazar por coloidal sílica. Aplicar coloidal sílica, que la vas a aplicar con una bombita muy sencillo, en spray, atomizando la superficie y simplemente agua por sílica coloidal. Ok. ¿Qué puedes hacer cuando se te desarrollan grietas en el hormigón fresco? Sencillo. Cuando las ves que te van ocurriendo el día que estás colocando el hormigón, no te asustes. Coges con una botellita en spray y le tiras, le colocas sílica coloidal ahí donde la estás viendo y con la misma llana, preferiblemente de magnesio o de metal, le das y 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 la trabajas hasta que la vas cerrando, te quedas observándola, puede ser que vuelva y se abra, tienes que seguirle dando y dando y dando. Te puedo asegurar que si te dedicas y te esmeras en cerrarla, la vas a cerrar y no se te va a volver a abrir. Si lo haces con sílica coloidal y lo haces con mucha dedicación y mucho esmero sobre la grieta que se te está desarrollando en la etapa plástica, ¿ok? Ok, fíjense en esta lámina, sale un cardenal poniendo agua bendita, eso es a lo que me refiero con el blessing water. Por favor, cero agua sobre una superficie flatwork una vez usted está colocando el hormigón y lo quiere acabar. Porque esa agua que usted coloca en la superficie es como si usted hubiese hecho un diseño de relación agua-cemento punto 45 y cuando le coloque toda esa agua en la superficie dañó todo eso porque si el hormigón la intención era que fuera 4000 psi, ciertamente en la superficie puede llegar a bajar a 3000 psi. Entonces, su cliente no está recibiendo el hormigón por el cual está pagando y usted no está vendiendo el hormigón que usted le ofreció por contrato a su cliente en cuanto a compresión se refiere.